Hola a todos y bienvenidos a un pequeño video que decidí hacer por haber llegado a 200 suscriptores gracias a ustedes. Aunque sé que la mitad más o menos de todos ustedes no habla español, en verdad se los agradezco. Para esta ocasión decidí crear un tag de anime, para hacer las cosas divertidas y que cualquiera que lo desee pueda responder a las preguntas si le interesa. El tag es original mío, busqué un rato y en realidad no encontré ningún antecedente, así que espero que de verdad no esté duplicando la creación de alguien más. Decidí llamar al tag el tag de los tipos Pokémon. Hay 18 preguntas, cada una relaciona a un tipo de Pokémon. Así que sin más que agregar, vayamos con la primera pregunta. Normal, anime Slice of Life preferido. Tendré que decir que Gino Sajin, porque me identifico con muchas de las situaciones en la serie debido a ciertas decisiones que tomé. Particularmente me identifico con Hachiken y sentimientos que él tenía sobre algunos asuntos. Pelea. Anime que te haya emocionado con sus peleas. Uno reciente que tuvo un efecto interesante en mí con sus batallas fue Mahou Shoujo Kuseke Kaku, una serie mucho más sangrienta de lo que esperé, pero no puedo dejar pasar la nostalgia que me provoca Dragon Ball Z, ya que de chica me emocionaban mucho realmente sus batallas, todos los arcos me tenían muy nerviosa. Volador. Anime que es capaz de elevarte los ánimos. Voy a elegir más bien un género y ese es el de deportes. Cualquier anime de deporte que haya disfrutado era capaz de hacerme sentir mucho mejor sin importar qué tan mal me fuera en el día. Diamond Eyes, Haikyuu, Yowamushi Pedal, Free, All Out, Days, por mencionar algunos. Ahorita me estoy disfrutando All Out y la nueva temporada de Yowamushi Pedal como infante, en serio. Veneno. Anime tóxico, también conocido como un anime tan malo que te sentiste mal tras verlo. ¿Y por qué lo verías en ese caso? Mi respuesta es vergonzosa, pero gracias a este anime entendí que no debo forzarme a ver nada que no me guste y es Mahou Senso. No lo vean, ahórrense el tiempo y vean algo que valga la pena. La serie tiene mala animación, mala historia, malos personajes y la secuela que nunca se realizó, ¿por qué va a ser? Tierra, personaje que sacudió tu mundo. En otras palabras, elige un crush Danny. Yo no tengo un personaje que me guste así como tal, pero tengo momentos de obsesión con algunos personajes que tienden a pasar tras un par de semanas más o menos de que termine la serie. En su momento estaba obsesionada con Togaku de Akuma no Riddle y ahorita adoro a Seiken de Sousei no Myoshi, aunque no me gustan mucho otros personajes. Cosa rara realmente también porque no me gustan en general los adultos, pero pues me encanta. Roca. Personaje que tuvo que superar muchos obstáculos. Es algo básico de un protagonista superar obstáculos, pero ahora mismo recuerdo a dos del año pasado. Deku de Boku no Hero Academia, a quien amo con toda mi alma, y Subaru de Re:Zero, de quien no soy muy fan, discúlpenme. Bicho, personaje raro favorito, o el weirdo, así de fácil. El bicho raro en el que pensé tan pronto como creé la pregunta es Midosuji de Yowamushi Pedal. Ay, por Dios, cómo me sacó de onda la primera vez que lo vi. Y todavía me saca de onda, pero aún así me está entreteniendo mucho. Fantasma, anime que más miedo te haya dado. Cuando estaba en preparatoria trajeron a Toonami historias de fantasmas. Ahora no me da miedo, pero en ese entonces lo veía con las luces apagadas, siendo la única despierta en casa a las 11 de la noche. El episodio de la radio y la de las bufandas fueron particularmente traumáticos. Acero, personaje overpowered, entiéndase, un personaje demasiado poderoso en comparación del resto de los personajes de la serie. Para este voy a elegir a Koro Sensei. Adoro a Koro Sensei for life. Fuego, personaje que se prenda fácilmente. Vamos, un personaje que se enoje muy rápidamente. Y seguro esta pregunta da para elegir a muchos personajes tsundere. En mi caso personal voy a elegir a Jessie de Pokémon. No es un ejemplo tsundere convencional, Misty es mucho más de ese arquetipo, pero Jessie es de mecha corta. Y aún así es uno de mis personajes de anime favoritos sin duda y no me avergüenzo de decirlo. Agua, escena que te ha hecho llorar como un bebé. Spoilers de Ansatsu Kyoshitsu, si no lo han visto o leído el final de la serie, voy a poner una etiqueta de spoiler y si no quieren escuchar lo que pasa antes de verlo, por favor silencien el video hasta que la etiqueta desaparezca en 3, 2, 1. Obviamente la escena a la que me refiero es la muerte de Koro Sensei. Es, a la fecha, una de las únicas dos escenas que me han sacado lágrimas en serio y fue mucho más triste que la otra escena en mi opinión. Esa fue más personal. Y sí, soy una descorazonada porque no he llorado con nada más, pero sí me han hecho nudos en la garganta algunas cuantas veces. Hierba, animal o criatura similar preferida del anime. Tipo que más trabajo me costó cuando creé el tag. La pregunta, no la respuesta. Al final decidí tomarlo como algo más apegado a la naturaleza y por ende hacer la pregunta de animales o cualquier cosa que se le parezca. A mí me encantan los osos de abeja de Kyokaramao. Tengo un pequeño amigurumi que me hice hace algún tiempo y en esa nota también tengo un Don Valentino que me dio mi hermana hace 2 años, un personaje también muy divertido. Eléctrico, escena que tiene un shock. Cualquier escena que te sorprendió a sobremanera es válida, sea escena feliz, sea triste o cualquier cosa en medio. En mi caso fue el final del Inter High de Yowamushi Pedal. No voy a hacer spoiler, pero el último tramo hasta la meta fue aumentando la tensión y bueno, si vieron la serie saben de lo que hablo. Psíquico, personaje tan listo que parece o que puede adivinar el futuro. Estos personajes pueden ser muy molestos de vez en vez porque siempre
siempre tienen esa cara de yo sé algo que tú no, y sí lo saben. Es particularmente molesto cuando esta gente son los villanos, pero yo voy a elegir uno que sí me agrade, y ese es Ken Murata de Kyokamao. No por nada es quien es, aunque Shino también podría contar miles de años de planeación y todo, y a lo personaje tan frío como el Yalo. En este caso yo no voy a contar un kudere, porque yo considero que debería ser alguien capaz de hacer cualquier cosa sin arrepentimiento, y voy a elegir un personaje cliché, pero voy a irme con la Yagami, quien es bien capaz de deshacerse hasta de su familia por lograr lo que quiere y no le interesa nada ni nadie más. Es solo él. Dragón, personaje que demanda respeto con su mera presencia. Hay muchos personajes que de repente nada más los ves y te dan como cosita, pero ahorita la que me sorprendió mucho fue Momoko de Nanbaka. Sabemos que es un pudín que se deshace por Hajime, pero todo el mundo la respeta en cualquier situación excepto por esa persona que no respeta a nadie. Pero digo, para que los guardias le teman de esa manera es porque tiene que ser imponente. Siniestro, villano favorito. Vamos, villanos favoritos del trío de Josie y James Meow. Yo sé que el tipo es realmente siniestro, se supone, debería ser malvado y todo lo que quieran, pero es que, o sea, son categorizados como los villanos, pero me encantan, los adoro, podrán no ser los más malos, pero es la única razón por la que estoy viendo Pokémon, porque no es por Ash, no es por los demás personajes, no es por Primus, es solamente por el equipo Rocket. Entonces, por más tontos y no tan malos de lo que sean, son villanos y son mis favoritos. Hada, raza o especie paranormal que más te gusta. Mientras más lo pienso, más me doy cuenta de que me encantan los demonios. Kuroshitsui, Kyokara Mao, Makai Oji, Gabriel Dropout, Hataraku Mao-sama. ¿Qué puedo decir? Los demonios son lo que más veo, aunque muchos de ellos vienen con ángeles como extra. Los que me gustan son esos malitos. Último, ese tipo Pokémon que existió en la segunda generación y ahorita ya no viene para acá. Hace ya tiempo que lo quitaron, pero pues simplemente es el momento de taguear a gente. No cuento realmente como pregunta, nada más es lo que sí. Yo no tengo amigos que taguear aquí en YouTube, así que oficialmente todo el que ve este video está tagueado. Puedes responder el tag en un video propio, en un blog, en una post o donde quieran si les interesa, y compártanlo con aquellos que quieren que lo respondan, simplemente para conocer un poquito más de sus gustos otaku. Sin más por el momento, les deseo un gran día, tarde o noche o lo que les corresponda, y deseo que se diviertan con el tag y deciden responderlo tanto como yo me divertí haciéndolo. Una vez más, quiero agradecerles a todos por haberse suscrito. Haber llegado a 200 es realmente impresionante para mí. Espero poder hacer más contenido que les interese y que les guste, para que no se arrepientan de la suscripción. Y esta es la primera vez que voy a decir esto, pero si quieren, síganme en Twitter, ya lo abrí. Estoy tratando de postear a diario o cuando puedo impresiones de series que estoy viendo de anime. Pueden ahí compartirme algunas de sus opiniones, y por supuesto también estoy ahí linkeando mis videos cada vez que los subo aquí a YouTube. De igual manera tengo un Instagram que casi no uso, pero si llego a subir alguna imagen, adelante. Así que eso sería todo por el momento. Gracias por ver el video y hasta la próxima.